El siglo XVIII, siglo de las luces, transcurre teniendo a Coín como sede del corregimiento y con la importante aportación de destacados personajes entre los 1.800 vecinos de la villa. Existe una gran desigualdad en la propiedad de tierras y una protoindustria basada en la transformación de trigo y aceite con 34 molinos. Sus huertas producían toda clase de hortalizas y frutales, y el impulso por el conocimiento histórico propio de la corriente ilustrada verá aparecer los primeros historiadores locales. Y en ese contexto, en Coín, pues aparecen unos personajes realmente importantes, interesantes, trascendentes incluso. Aparece don Bartolomé Jiménez de Mendoza, que al fin y al cabo es el responsable de que me atreviese a escribir sobre los personajes en la historia de Coín. Desde luego, un atrevimiento del que me siento feliz de haber podido hacer, aunque sin duda mejorable y ampliable, espero que por otros. Bueno, pues don Bartolomé, en ese tiempo la enseñanza en Coín y en España en general estaba reservada a las clases más privilegiadas, y los que podían llevarla a cabo eran las sociedades locales, los ayuntamientos y personas que, movidos por su altruismo, pues intentaban que la incultura dominante fuera cada vez menor. La imagen de ese benefactor social en ese siglo, en el siglo XVIII, la personaliza en Coín don Bartolomé Jiménez de Mendoza. Don Bartolomé había nacido a finales del siglo anterior y nació y vivió en Coín, en la plazuela Escamilla. En la plaza Escamilla, en una de las casas que está en la zona donde estaba antes el Banco Popular, bien, esa zona de que antes había también una tienda de muebles. En esa zona vivía don Bartolomé Jiménez de Mendoza. De familia acomodada, él tenía una buena posición económica, era propietario de tierra y algunas casas. Bueno, estudió teología y su ministerio lo desarrolló todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo, en su ciudad natal, aquí en Coín. Pero don Bartolomé era un hombre muy preocupado, extraordinariamente preocupado por la situación que vivía su pueblo. Coín era lugar de paso y de estancia de las tropas que iban desde Málaga a Gibraltar, que en ese tiempo era muy convulso, ¿no? Y en Coín tenían las tropas paradas y fondas, o sea, se tenían que hospedar. ¿Y dónde se hospedaban? ¿Dónde el cabildo municipal dónde hospedaba? Pues en las casas de los ciudadanos de Coín, pero de los ciudadanos de Coín que eran los pecheros que eran los que contribuían, ¿no? los que tenían que pagar contribuciones. Ya sabíamos, lo hemos hablado ya en otras ocasiones, que los nobles, además de no trabajar con las manos, porque eso era innoble, pues tampoco contribuían, no pagaban impuestos. Y eso era un impuesto, ¿no? El tener que albergar a las tropas, y estaba estipulado además la alimentación que tenía que dársele, en fin, suponía un gravamen notable. Y en las actas municipales aparecen más de una queja de los ciudadanos en este sentido. Bueno, pues don Bartolomé lo que hace, piensa y lleva a la práctica es dona al pueblo de Coín una magnífica casa de una magnífica planta donde podía alojarse todas las tropas, y no solamente esa casa, sino que además deja un terreno suficiente como para que con los réditos que produjese se pudiese alimentar a esas tropas. La casa estaba en la Plaza Alta y era una casa muy importante, de un tamaño y unas dimensiones notables para albergar a todas estas tropas. Durante muchísimo tiempo sirvió para esto, después sirvió como cuartel de la Guardia Civil, después como cuartel de la Policía Nacional cuando estuvo aquí en Coín, y en un determinado momento, y dado que que toda la estructura amenazaba ruina, se derrulló, se echó abajo, y durante un tiempo sirvió de paso entre la Alameda y la barriada de San Miguel. Con buen acierto,
las autoridades municipales pensaron que era el mejor lugar para solucionar definitivamente la escasez de alojamiento municipal, ¿no?, de ayuntamiento, que hasta entonces siempre, como ya hemos visto, había estado un poco en precario, primero en la Plaza Baja, en un lugar allí un poco donde estaba el Pósito, posteriormente en la Alameda, pero había quedado un espacio muy pequeño, y se pensó que en ese lugar que don Bartolomé Jiménez de Mendoza había donado para el pueblo de Coín, para que no tuviera ese gravamen, se edificó creo yo que magnífico ayuntamiento, que es el que hoy goza la ciudad de Coín. A la entrada del ayuntamiento, la autoridad de la época, cuando les comenté este asunto de la feliz coincidencia que era, o no tanta, que ese edificio que se había donado para evitar gravámenes al pueblo de Coín, a los ciudadanos de Coín, fuera por fin la casa ayuntamiento, pues le sugerí que se debía recordar para siempre esa donación, y se colocó a la entrada del ayuntamiento, hay una placa que así lo recuerda, y por eso digo que espero que perdure y perdurará durante muchísimo tiempo. Bueno, pues eso fue una quizás de las primeras acciones dignas de resaltar. Pero poco antes de su muerte, don Bartolomé creó un patronato, que desde entonces se conoció como el nombre de Patronato de Mendoza, y ese patronato tenía como finalidad la educación y la formación de los ciudadanos de Coín. O sea, algo que estamos hablando del siglo XVIII, al año 1700, quiero recordar alrededor de 1760 o 1765, crea este patronato, y él lo deja todo perfectamente estipulado para que con lo que él proveía ese patronato, que era unas casas, tierra y molino, la renta que todo ello produjese, se debía instruir a los ciudadanos de Coín de una determinada manera. Primero pensó que fueran 18 jóvenes, 18 niños de la localidad, y que el maestro, que fuera lo suficientemente hábil en la instrucción que debía transmitir, y que además él poseía, y que además lo adornaran otras virtudes cristianas y de bondad, todo eso lo dejaba él muy especificado. Primero piensa en 18 y especifica el sueldo que ha de tener, habla de unos reales y tal, pero poco después piensa que con 18 alumnos sería difícil poder llegar a tanta población, y siempre quejándose de la miseria. Él dice exactamente esa palabra, ¿no?, de la miseria en la que vive gran cantidad de ciudadanos de esta villa, y que esa miseria puede estar ocasionada sin duda por la falta de cultura y de formación. Para poder aliviarlo, quita esa premisa de los 18 y le aumenta el sueldo ya directamente al maestro, habla de 150 ducados, y que el número de alumnos se duplique. O sea que empieza a trabajar el maestro ya con un número, y lo que este hombre pretende y lleva a cabo y lo pone en práctica, y así se hace, es que cuando esos primeros alumnos tengan la instrucción que él estima suficiente para que después ellos, el que quiera, pueda seguir instruyéndose, pues entrarán otros 30 y tantos jóvenes, no solamente jóvenes, habla de adultos, y así sucesivamente. Crea en ese patronato los regidores que debían de tener, cómo se debía de nombrar al maestro, qué oposición tenía que hacer el maestro para que tuviera estas cualidades que estamos hablando. En fin, lo deja todo perfectamente escrito y pensado, y por eso digo que es una persona de una bondad, probablemente de las personas más bondadosa y más dedicada a los demás que yo sepa ha tenido la historia de Coín, ¿no? Don Bartolomé Jiménez de Mendoza, además de eso, como era un hombre, era sacerdote, pues dentro de ese patronato creó también otro apartado para que, con dote, para crear una dote para las personas que quisieran ser monjas. Ya estaba el convento de Santa María, que poco tiempo antes se había construido,
para dote para dos monjas. Primero habla de cercano a su familia y caso de que no hubiera jóvenes de la localidad que por falta de económica no pudieran tener la dote para entrar en el convento, pues también piensa él en eso. Pero vamos, sobre todo, lo fundamental de don Bartolomé Jiménez de Mendoza es ese gesto de crear un patronato que estuvo vigente, pues estuvo vigente hasta final del siglo XIX, en el que ya existían unas escuelas públicas en Coín, de niños y de niñas, y parecía que no era necesario la labor del patronato de Mendoza. Entonces los familiares que quedaban, sobrinos, nietos, bisnietos, que quedaban don Bartolomé, un pleito lo que intentaban era apropiarse de las propiedades que había dejado don Bartolomé para ese patronato. Pierden ese pleito y se destina esas propiedades a la Universidad de Granada, que a su vez la cede para el Instituto Provincial de Málaga, que en ese momento acababa de empezar a funcionar, lo que después sería el Instituto Vicente Espinel de calle Gaona, donde estudió entre otros Severo Ochoa. Durante el siglo XVIII también dejaron huella en la historia de Coín los trinitarios Martín de San Román y Ríos y Fray Fernando Domínguez. Los trinitarios, no como tales, sino como un ermitaño, están en Coín prácticamente desde días después de la conquista por parte de los Reyes Católicos. Ahí se hace una pequeña ermita en un cerro cerca de donde hoy, el Cerro de los Ángeles, ¿no? Cerca de la venta de Lucena, de Pedro Lucena, un poquito arriba, en ese montículo, ahí se hace un ermitaño, hay un primer ermitaño ahí, y está ahí, junto con otros dos que llegan un poco más tarde, hasta principios del siglo XVI, en 1505, que la reina Juana es cuando se lo entrega a los trinitarios. Justamente en ese momento, en el año 1505, empiezan los trinitarios en Coín, ahí en el Cerro de los Ángeles. Y su paso allí en ese lugar, pues estuvo siempre una vida difícil. El espacio era angosto, ellos decían que insalubre, no tenían muchos recursos, y así iba mal que bien, hasta que prácticamente en una reunión de los trinitarios deciden eliminar ese convento y las pequeñas propiedades que tenía adjuntarlas al de Baeza. Eso no se lleva a cabo, sobre todo porque viene Juan de Chirino. Este Juan de Chirino era un hombre muy culto, que escribió sobre los orígenes del cristianismo y tal, y sobre todo era un hombre muy piadoso y que sabía transmitir esa piedad. Bueno, y tiene la habilidad de dotar ya al convento con unas propiedades que le ceden determinados nobles y personajes, van enriqueciendo bastante las propiedades del convento, que al fin y al cabo era la base de su mantenimiento. Aumentan los monjes que habían acogido en ese convento y a mediados del siglo XVII, 1650 aproximadamente, diciendo que el lugar era inhóspito, que el lugar era insalubre, tal. Ellos tenían aquí en el pueblo, en el centro del pueblo, los trinitarios tenían una casa, una buena casa, donde los trinitarios, los monjes que estaban enfermos, venían a recuperarse y donde se hospedaban pues los regulares que venían a visitar el convento. Tenía un gran escrito en la puerta que ponía hospedería del convento de Los Ángeles. Esa hospedería del convento de Los Ángeles, como tantas otras cosas ocurren en Coín, fue la que dio nombre desde entonces a la calle de Los Ángeles. Se llama así la calle de Los Ángeles justamente por eso, por la hospedería del convento de Los Ángeles, que era como era conocido todo. Y la comida del convento de Los Ángeles era así porque los trinitarios tenían una especial devoción a la Virgen de Los Ángeles, que la habían dejado los Reyes Católicos justo en esa ermita, la Virgen de Los Ángeles. Bueno, pues quieren trasladarse desde lo que ellos llaman el desierto al centro del pueblo. Y vienen en procesión con el Santísimo y su Virgen y se instalan de manera provisional en esa casa hospedería. Pero se produce una reacción que casi era de esperar. Había otra comunidad religiosa en Coín, que se instaló poco tiempo después, ¿no? En 1520, que eran los agustinos,
que estaban en el convento de San Agustín. Y entiendo que entiendo el agustino que es una competencia desleal, entiendo. Lo cierto es que ellos escriben al provincial y al obispo y logran que los trinitarios se marchen del centro del pueblo otra vez a su convento, que es donde, según los agustinos, tenían que estar. Pero claro, ellos no ceden, dice que no era la creación de un nuevo convento, que al fin y al cabo razonan, explican, y el obispo por fin dice, bueno, pues de manera ordenada y cuando yo lo diga, cuando lo ordene la autoridad eclesiástica competente, pues se podrán trasladar. Y no solamente después autoriza el traslado al centro del pueblo, sino que el obispo les cede para ello una ermita que estaba en la salida de Coín hacia Monda, que era de la ermita de la Veracruz, y se traslada y se instalan allí. Ellos, bueno, el espacio era pequeño, pero en fin, se sienten bastante mejor. Alquilan unas casas que eran anejas al convento, que era propiedad de las monjas agustinas, precisamente de Málaga, y ahí se instalan. Bueno, perfectamente. Y eso es así hasta que viene como ministro principal del convento de los Trinitarios un personaje que era hijo de unos marqueses de Córdoba y era un hombre, por tanto, con una influencia y unas capacidades más que notables. Bueno, este hombre, que se llamaba Martín de San Román y Ríos, pues Martín fue una bendición para el convento de Coín. Pues lo que hace es que construye la iglesia desde sus cimientos, hace una nueva iglesia y el convento lo amplía con unas dependencias suficientes, capaces, en fin, lo mejora extraordinariamente. Hace con el convento, pues prácticamente con el edificio, un nuevo edificio, y los ornatos sacerdotales y los vasos sagrados, en fin, prácticamente un nuevo convento. No solamente hace eso, sino que además él, que como digo, era un hombre que tenía una posición familiar importante, compra unos terrenos en un espacio que desde entonces se conoce como el Partido de San Román. No sé si es muy conocido el Partido de San Román, pues ese partido se llama San Román justamente por Martín de San Román y Ríos, porque compró allí una gran hacienda, hace una casa que se describe de una manera muy gráfica exactamente como era, tal, en fin, muy bien, ¿no? Bueno, él tenía unos sirvientes a su cargo, ya era un hombre mayor, y tenía como sirviente exclusivo un moro, así dice el texto, y este hombre ya mayor enfermó de una enfermedad que llaman de perlesía. Esta enfermedad, bueno, el hombre se sentía cada vez peor y este sirviente no tiene otra cosa mejor que pensar que para curar a su amo, lo mejor era la sangre de un joven, en concreto la sangre de un niño. Rapta a un niño, lo mata y le hace una pócima y se la da a este hombre. Como podrá imaginar, el hecho causa una conmoción enorme, empiezan a averiguar y por fin llegan las autoridades a saber qué había ocurrido. En principio piensan que Martín de San Román tenían alguna responsabilidad, la Inquisición se lo lleva a Granada, lo interroga, tal, y se demuestra que este hombre era absolutamente ajeno al asesinato de esta criatura. No así su sirviente, que para asegurarse su trabajo con este hombre durante el tiempo que pudiera, ideó y maquinó esa macabra solución. Él se retira a su hacienda y muere allí poco tiempo después, ¿no? Después de este hecho tan truculento que acabamos de referir, ¿no?, de Martín de San Román, viene al convento de Coín un fraile trinitario, hijo de Coín, nacido en Coín, Fray Fernando Domínguez. Fray Fernando Domínguez es un hombre que ha pasado la historia de Coín. Y ha pasado la historia de Coín por varios motivos. En primer lugar, porque es la primera persona que escribe algo sobre la historia de Coín. Escribe de una manera sucinta, breve, pero
muy clara y muy didáctica sobre la historia de Coín. Y lo hace porque en ese tiempo el vicario de Coín recibe un escrito, una orden de un canónigo que en ese momento escribía sobre la historia de la provincia de Málaga. El canónigo era Medina Conde, Cristóbal Medina Conde, que escribe una historia de la provincia de Málaga y se dirige a las cabeceras de comarca para que las personas más instruidas y con más conocimiento de los hechos históricos de cada zona, pues escriba y se lo remita a él para que él lo pudiera acoger en su obra, ¿no? Bien, eso es un hecho trascendental porque es lo primero que está escrito y tenemos noticias de todos esos acontecimientos que él relata. Pero además de eso, él escribió otra cosa muy interesante que justamente en el libro transcribimos al final como uno de los documentos adjuntos, y escribe la historia de los trinitarios, que viene todo esto que yo estoy relatando es lo que él, y mucho más amplio, escribe en ese relato sobre la vida de los trinitarios, a la que se ve él obligado a hacer, pues precisamente para intentar que la mala situación que se había creado en Coín hacia los trinitarios por el hecho que acabamos de contar, más un run run que había a propósito de cuando se trasladaron, como hemos dicho, desde el desierto a Coín, porque se decía que habían muerto, que habían matado los propios trinitarios a su primer ministro, al ministro principal de la comunidad, porque se oponía al traslado, y para demostrar que todo eso era falso, él escribe ese relato que es extraordinariamente prolijo, y que data de cada dato de donde él va extractando y sacando, y que ese documento consta y está en la Real Academia de la Historia, al que he podido afortunadamente tener acceso, ¿no? Antonio Agustín Jiménez de Guzmán, primer investigador que escribió de manera sistemática, rigurosa y científica sobre la historia de Coín. Antonio Agustín era un hombre de familia de larga tradición coineña. Su familia había tenido cargos importantes en el gobierno de la villa, en las principales congregaciones, en fin, era un hombre, su familia había sido pública, ¿no? Había tenido mucha influencia en la localidad. Él estudió en Granada, en el Colegio del Sacromonte, estudió teología y además de estudiar teología, estudió filosofía y fue catedrático en la Universidad de Granada de filosofía, y alternó en ese tiempo la docencia con el estudio del derecho. Estudió en la Facultad de Jurisprudencia, se llamaba entonces la Facultad de Derecho, y además, por tanto, tenía los estudios jurídicos, pues era abogado, ¿no? Era licenciado en Derecho. Los estudios en ese tiempo, para poder adquirir el título correspondiente, debían además de atestiguar y tener los conocimientos suficientes, tenían que hacer prácticas con algún abogado durante un par de años. Él hace todo eso, se va a examinarse a Madrid, y estando en Madrid ya con todos sus títulos, incluso el de licenciado en Derecho, además de, como digo, de filosofía y de teología, el rey Carlos III le otorga lo nombra racionero en Antequera de la Colegiata de Antequera. Lo destinan a Antequera y está viviendo y trabajando en Antequera, primero como racionero y poco tiempo después como canónigo de esa colegiata. Es en ese tiempo cuando él empieza a escribir, porque estaba muy cerca de Coín y por tanto tenía mucha relación, y él tenía su casa aquí en Coín y vivía aquí en Coín. Digo que tiene una relación muy estrecha con su ciudad natal, y empieza a escribir sobre la historia de Coín. Empieza a escribir y está durante años recopilando datos y escribiendo sobre la historia. Y es curioso porque él empieza a escribir, al menos en el frontispicio del libro pone en el año 1796, y escribe en ese tiempo
casi paralelamente, dos libros. Y es la misma historia de Coín, una mucho más ampliada y otra más extractada. En fin, en cualquier caso, la obra es una en sí, ¿no? Es una sola. La más extensa divaga un poco y la otra es mucho más concisa y concreta. Pero vamos, en cualquier caso es fundamental, su obra ha sido fundamental, es una obra a la que han recurrido todos los estudiosos de Coín y todos los aficionados que somos a la historia de esta villa, hemos recurrido para saber, es como una fuente, ¿no? a la que siempre hay que acudir. Por eso, con buen criterio, pues el Ayuntamiento de Coín le ha puesto el nombre a un colegio que se inauguró recientemente. Don Antonio Agustín Jiménez de Guzmán ha quedado para la historia como con el nombre de ese colegio, pero es conveniente que se sepa que él fue un historiador, fue un religioso, fue un canónigo en Antequera y fue el primer historiador que escribió de manera científica sobre esta villa. Hay que decir que él tenía sus casas, la tenía en la Plazuela Luna, él vivía en la Plazuela Luna, tenía allí varias casas. Y en su testamento todas sus propiedades las deja primero a un familiar y va diciendo que siempre al primer hijo varón y que cuando éste falte, cuando no hubiera que sus descendientes no tuvieran un primer hijo varón, todas sus propiedades debían pasar al colegio de obras pías de Archidona. O sea que al final él quería dejar sus propiedades para la iglesia y en el relato que hace de sus propiedades tiene especial cuidado en nombrar que en una estancia determinada, en una determinada librería, tiene una serie de libros que él relaciona y de esta manera da a entender la importancia y el cuidado y el cariño que tenía a la obra suya y a su fuente, que también le habían servido para poder escribir esta obra tan importante en la historia de Coín. El obispado malagueño ha ejercido a lo largo de la historia una gran influencia en el desarrollo de Coín, pero fue el 29º obispo de Málaga, José Vicente de la Madrid, quien más contribuyó al bienestar de sus vecinos. Por supuesto que don José Vicente de la Madrid es que el obispo de Coín, porque prácticamente vivió aquí durante todo el tiempo que fue obispo de Málaga, o casi todo el tiempo. Pero la relación de los obispos de Coín, de Málaga con Coín había empezado mucho antes. Había empezado pues a mediados del siglo XVI, cuando se estaba construyendo la iglesia de San Juan, todavía no se había terminado, se empezó a construir también uno de los dos palacios episcopales que tendría la diócesis de Málaga. Uno está en Málaga, en la Plaza del Obispo, y en el otro palacio episcopal que tenía la diócesis de Málaga estaba en Coín, justo al lado de la iglesia de San Juan. Lo empezó a construir uno de los obispos primero de Málaga, Bernardo Manrique de Haro. Bueno, pues don Bernardo Manrique construye el Palacio Episcopal de Coín, que fue residencia de verano de muchos obispos a lo largo de toda la historia. Don Bernardo Manrique, además, no solamente hizo el Palacio Episcopal de Coín, sino que donó a la iglesia de San Juan, recién terminada, el primitivo retablo plateresco que tenía esa iglesia de San Juan, que después se llevaría a de San Andrés, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Hay otro obispo que dona el siguiente retablo, el retablo barroco, un vicario que hace una escuela para niñas huérfanas, y hay otro obispo muy importante en la historia de Coín, que es don Juan de Eulate y Santa Cruz. Don Juan de Eulate, que es el que manda construir el beaterio de Santa María de la Encarnación, y no solamente construye el beaterio, sino que adecentó todo el entorno, todas aquellas calles, todo eso lo arregla. Por eso digo que los obispos tienen mucha influencia, no solamente en la vida religiosa, también en la vida social. Y además, don Juan de Eulate embelleció la villa, embelleció la villa en la ciudad de Coín. Donó dos fuentes monumentales, una que se puso en la Plaza Alta, que es la que todavía está, la fuente que está al principio de la Alameda, y otra que se puso en la Plaza Baja, que después, a principios del siglo XX, se llevó a la plaza a San Agustín, aquel espacio, y de allí desapareció.
desafortunadamente en una remodelación desapareció. Pero no solamente esas dos fuentes, también hizo otras dos fuentes no tan monumentales, pero sí importantes. Una que estaba en su palacio, en el palacio episcopal, que estaba, como decimos, en el compás, y otra dentro del convento de las monjas. La del convento de las monjas fue en una remodelación, se sacó después a la plaza de Santa María, y alguna persona, que no sé cómo calificar, o algunas personas en algún momento a golpes la rompieron. Después se reconstruyó y bueno, y ahí anda. Pero la otra, que estaba en su palacio y que era una fuente más monumental que esta que decimos, que estaba en el convento, cuando se echó abajo el palacio episcopal, los propietarios la donaron al ayuntamiento, esa fuente, que estaba, digo, en el patio, que entonces ya era un colegio, el Colegio de Lourdes. Bueno, pues esa fuente se dona al ayuntamiento, y me consta que se llevó durante un tiempo, mientras se le buscaba una ubicación, se llevó al cementerio, porque primero estuvo en la casa que hemos hablado antes de don Bartolomé Jiménez Mendoza, donde hoy está el ayuntamiento, que entonces ya estaba en semirruina. Ahí la pusieron, y cuando aquello se puso que se iba a caer, se la llevaron al cementerio, y de allí desapareció. Y no era una fuente fácil de transportar, porque era, como digo, una fuente monumental, pero desapareció. Pues, en fin, la vinculación de los obispos de Málaga con Coín desde siempre ha sido muy estrecha, ¿no? Decimos todo esto, pero quizás el que más relación tuvo con Coín fue don José Vicente de la Madrid, como decíamos al principio. Fue así. Él no había nacido, él no era andaluz, era castellano del norte, de Potes. Bueno, pues cuando se nombra obispo de Málaga, era un hombre de talante liberal, entonces ya estaba la Ilustración en pleno apogeo, próxima a la invasión francesa. Incluso él escribe una carta en ese tiempo de la invasión al gobernador de Málaga, Teodoro Reding, indicando que no se oponga al paso de las tropas francesas, porque, digo, era un hombre lo que llamaban ilustrado, y tiene un conflicto en ese sentido con el resto de los canónigos del cabildo catedralicio, y quizás por eso, y porque también pues le gustaría Coín y estaba aquí a gusto, él prácticamente todo el tiempo en que ejerció de obispo en la diócesis de Málaga, pues lo pasó en Coín. Y tuvo una importancia notable que él estuviera aquí, porque hizo varias obras que han quedado, ¿no? Por ejemplo, una de las más importantes fue la carretera de Coín a Málaga por Cártama, la carretera de Cártama. Él fue el que ideó esa carretera y la hizo posible. Lo que supone de progreso, ¿no? Para la villa, pues tener una vía de comunicación de esas características nueva, tal. También él proyectó, ideó y construyó el Paseo del Obispo, con una casa que se llama así, Paseo del Obispo, porque él vivía muchas veces ahí en esa casa, ahí al final de la Cuesta de los Almendrillos, ¿no? Ahí al final, pues el Paseo del Obispo. Y además que Coín había crecido en su vecindario y era necesario una segunda parroquia. Estaba la parroquia de San Juan, pero el crecimiento aconsejaba una segunda parroquia. En principio se pensó en que esa segunda parroquia se llevara a la iglesia del convento de San Agustín. ¿Recuerdas cuando hablamos de la iglesia de San Sebastián, que estaba pegada allí a la carretera, a la cuesta de Málaga, ¿no? A la calle de Málaga? Pero era muy pequeñita y no se creyó oportuno, y entonces lo que se decide es la parroquia, la iglesia que correspondía a esa parroquia, que fuera la de el Hospital de la Caridad. Entonces el obispo de la Madrid manda a construir la espadaña, que es uno de los símbolos arquitectónicos, ¿no? De la ciudad de Coín, que está en la calle Caridad, en la calle Doctor Palomo, y por tanto se hace una remodelación de todo ese espacio. Así que esa es un poco sucintamente la vinculación de los obispos y de los hechos tan importantes, ¿no? Para la vida de Coín, que llevó a cabo don José Vicente de la Madrid. Y Juan José Mellado Carrión y Agüero, conocido como Juan Carrión, fue otro de los personajes que destacaron en el siglo XVIII en Coín. Bueno, pues también
como otros que hemos comentado anteriormente, Juan José Mellado Carrión y Agüero fue un hombre, su padre era notario en la villa, por tanto una familia culta. Él estudió también en Granada, estudió filosofía, estudió teología y estudió derecho, porque a lo que se dedicó fue al derecho sobre todo. Se dedicó al derecho y a la investigación de la provincia de Málaga, porque como antes hemos comentado, para terminar su estudio de derecho está de pasante con unos abogados y después va a examinarse a Madrid. Estando en Madrid, él dice que empezó a pensar su patria, Coín, si sería fundación de los moros, como se había dicho, o tendría orígenes anteriores. En fin, con esa duda él empezó a investigar. Y primero empieza a investigar llevado por ese gusanillo investigador, no solo sobre la villa de Coín, empieza a pensar cómo sería la historia en otros lugares de la provincia de Málaga poco conocidos, que se habían quizás estudiado no en profundidad. Entonces él empieza un trabajo que le duró casi 30 años para escribir sobre los orígenes de los diversos lugares de la Hoya de Málaga. Fragmento de algunos escritos sobre antigüedades de pueblos, ríos y lugares de la Hoya de Málaga por don Juan Carrión, vecino y abogado de la villa de Coín. Él cita lo meticuloso y lo pulcro que es a la hora de escribir y sobre todo de dar a conocer sus escritos. Siempre está temeroso de que haya algún dato que no esté suficientemente contrastado, siempre está temeroso de que pueda haber otro descubrimiento que desdiga lo que él acaba de escribir, en fin, hasta que llega a la conclusión de que se tiene que poner manos a la obra, que la duda es un principio filosófico fundamental, pero que hay que ser práctico y que por tanto lo que él había investigado y tal debía de darse a la luz. Y hace un trabajo que manda a la Real Academia de la Historia, que se llama Memoria sobre Antigüedades de Coín. Hace 3 copias. Una la manda al obispo de Málaga para obtener su beneplácito, ¿no?, como autoridad eclesiástica. Otra se queda en el archivo de la iglesia de San Juan y otra manda a la Real Academia de la Historia, de esas 3 copias. Desafortunadamente las 3 han desaparecido. La de la Real Academia de la Historia no está allí. La del archivo de San Juan era de suponer que estuviera en el archivo diocesano, que hoy está en Málaga, no está allí. Y la otra que él quedó, pues está desaparecida. Lo que sí tenemos fue unos extractos que después le sirvió a Fernando de Hermosa y Santiago para escribir lo que hoy conocemos de Juan José Mellado Carrión, de Juan Carrión, ¿no? Pero lo cierto es que su trabajo debió ser, este trabajo que acabamos de comentar, que él manda a la Real Academia de la Historia, debió de ser de una categoría y de una profundidad científica bastante interesante, que le valió que no recuerdo, en 1818 le dieran el título académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, que fue el primer académico de la Academia de la Historia que hemos tenido en Coín, ¿no? Después de este periodo llegó el siglo XIX, época de cambios y revoluciones, y en el próximo programa el autor de personajes en la historia de Coín nos hablará del Cojo de Málaga, el Archivo de Burgos, Fernando de Hermosa y Santiago, Manuel Ordóñez Gamboa, Agreda Barta, Antonio Reina Manescau, los hermanos Palomo Anaya, José Moreno Maldonado o Borrajo Verdejo.